tiene miles y miles de demonios a su favor. Entonces, ¿él qué hace? Él delega a estos demonios para que cumplan esta palabra, que cumplan la parte de hurtar, que cumplan la parte de matar, que cumplan la parte de destruir. Entonces, él delega a demonios, él delega, dijo Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad y gobernadores de las tinieblas. Cuando entendemos eso, lo que debemos entender es que hay una delegación de demonios que han sido comisionados para destruirlo a usted, para destruirme a mí. Pero hay algo muy bonito, y hay algo sobrenatural, que Jesucristo ya venció al diablo. Jesucristo ya venció a los demonios. En Colosenses dice que Él los exhibió públicamente, que Él ya los venció, que los puso bajo los pies de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que los demonios, quiere decir que el diablo está bajo los pies del Señor Jesucristo. Usted dirá, bueno, ¿y por qué entonces se manifiesta y por qué nos ataca y por qué nos hace daño? Porque nosotros le damos lugar al diablo, nosotros le damos lugar al demonio, nosotros le damos lugar a los espíritus inmundos. Pablo lo dijo, no le den lugar al diablo. ¿Cómo no le damos lugar al diablo? Hermano, obedeciendo la palabra del Señor. Si usted obedece los mandamientos, si usted obedece los estatutos del Señor, si usted se somete a la palabra del Señor, si usted se sujeta a las enseñanzas de Dios, hermano, usted no le da lugar al diablo, usted no le da lugar a los demonios. Pero quiero decirle una cosa, por más que usted sea una persona ungida, mire, lo podemos ver en los grandes hombres de Dios, en los grandes generales de Dios, cómo el enemigo los quiere asediar, cómo el enemigo los quiere dañar. Mire, usted puede leer de Pablo. Pablo era una persona que después de que se convirtió le sirvió al Señor con toda su vida, con todo su ser, pero el enemigo quería usar al que sea para destruirlo. ¿Por qué? Porque ese es el plan de él. Ese es el plan, hermano. El hombre no es el que le roba a usted, el hombre no es el que le mata los sueños a usted, el hombre no es el que lo destruye a usted, no, son los demonios, son esos espíritus inmundos. Pero hasta que usted lo entienda, la guerra espiritual que usted está viviendo, hermano, usted la ha vuelto carnal, usted la ha vuelto algo personal. Pero aquí Jesucristo nos dice y nos habla, mire, el que viene a destruir, el que viene a robar, el que viene a hurtar es el enemigo. Es una persona que se rebeló contra Dios, es una persona que le causa daño a los hijos de Dios. Y hoy Dios quiere que usted entienda eso, hermano. No es su esposo el que la quiere destruir, hermano. No es su esposa la que lo quiere destruir, hermano. No son sus hijos los que los quieren destruir. No son sus padres los que los quieren destruir. Es el enemigo. Son demonios, son espíritus inmundos que toman a las personas, las usan para hacer daño. No es ese vecino que todos los días te pone la música a alto volumen, no es ese vecino que hace escándalos, no es tu jefe, no es ese hermano que tal vez en la iglesia te ha hecho la guerra, se volvió tu enemigo. No, hay espíritus inmundos que se infiltran, hay espíritus inmundos que se meten y vienen a cumplir lo que dijo aquí Jesús, el cometido del enemigo. Él solo vino para hurtar, hermano. A usted tal vez le han hurtado cosas, le han robado cosas. A usted le han quitado plata, le han quitado carros, bienes. Usted ha perdido cosas. Pero hermano, no mire a la carne, no mire a las personas. Mire que hay alguien detrás de la persona. A usted tal vez le han destruido el hogar. Vino el adulterio, vino la fornicación, vino la infidelidad. Hermano, y usted la escogió contra la persona, usted la escogió contra la mujer, contra el hombre. No, no es eso. Son espíritus inmundos de adulterio, son espíritus inmundos de fornicación. Hermano, tal vez a usted, hermano, mire, le han hurtado, le han matado sus sueños. ¿Quién le ha matado a usted sus sueños? ¿Quién le ha matado sus metas, sus proyectos? No han sido las personas humanas que usted ve, no. Es el enemigo que quiere destruirlo a usted. Es el enemigo que no quiere que usted progrese, que usted avance. Es el enemigo que no quiere que usted sea alguien en la vida. Pero quiero decirle hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, si usted entiende esto, usted va a entender que usted tiene que acercarse al general de generales. Usted tiene que acercarse al capitán de los ejércitos de Jehová. Usted tiene que acercarse al Señor, al que vive, al que reina, al que gobierna, a Jesucristo. Usted tiene que venir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya venció este mundo. El Señor Jesucristo ya venció a los demonios. El Señor Jesucristo ya venció a Satanás. El Señor Jesucristo ya lo derrotó, Él ya lo destruyó. Él en la cruz del Calvario nos dio la victoria. ¿Qué es lo que pasa? Que como nosotros aquí en el corazón le damos lugar a la duda, le damos lugar a la incertidumbre, le damos lugar al miedo, al temor. Por eso los demonios se aprovechan. Por eso los espíritus inmundos se aprovechan. Mi querido hermano, mi querida hermana, usted, hijo de Dios, columna de provisión.
Usted, querido hermano, que nos ve por primera vez, entienda, este mundo físico es regido por un mundo espiritual. Pero si nosotros no vamos al dador de la vida, que se llama Jesucristo, aquí el Señor Jesucristo dijo, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando el Señor Jesucristo nos habla de que tengamos vida, quiere decir que Él, todo lo que está muerto le da vida. Todo lo que el diablo destruyó, Él lo vuelve a reconstruir. Todo lo que el diablo robó, Él lo vuelve a devolver. Él hace que nos devuelvan. Eso se llama restitución. Y el Señor Jesucristo lo hace hoy contigo. Si tú confías en el Señor Jesucristo, si tú hoy le entregas tu corazón al Señor Jesucristo, si hoy tú dejas que Jesús de Nazaret venga y gobierne tu vida, Él te va a restaurar, Él te va a levantar, Él te va a sanar, Él va a pelear por ti. No pelees con Dios, no te agarres a hablar mal de Dios, no murmures de Dios, no te quejes contra Dios. Dios no tiene la culpa de lo que te está pasando. Más bien analiza si es que tú le has dado lugar al diablo. Más bien analiza si tú le has dado lugar a las circunstancias. Eres muy orgulloso, eres prepotente, altivo, vanaglorioso, arrogante, soberbio. Eres una persona iracunda, eres una persona que vive en contiendas, en pleitos. Entonces, hermano, son puertas, son áreas donde el enemigo se puede aprovechar. Eres un débil en la carne, eres una persona que no te gusta orar, no te gusta leer la Biblia, no te gusta congregarte. Pero si quieres que Dios te bendiga, si quieres que Dios te prospere. Pero hermano, la Biblia nos da muchos principios en los que tenemos que aplicarlos, en los que tenemos que vivir. Por ejemplo, los que quieren ser prósperos, pero viven diciendo mentiras, viven engañando a la gente. Hermano, mire, la Biblia dice que los mentirosos son hijos del diablo. Y hay muchos que están diciendo mentiras. Hay personas que dicen mentiras. Hermano, si usted dice que cree en el Señor Jesucristo, si usted dice ser cristiano, si usted está asistiendo a una iglesia cristiana, si usted está asistiendo a una congregación, pero usted dice mentiras, mire lo que dice la Biblia. Jesús le dijo a los judíos, vuestro padre es el diablo, porque él es el padre de mentira, y él es mentiroso desde el principio, y sus hijos son igual a él, dicen mentiras, y nosotros los cristianos debemos corregirnos de estar diciendo mentiras, de estar diciendo cosas que no son. ¿Por qué? Porque ahí el enemigo se aprovecha. Mire, el diablo usa lo que sea, el diablo se aprovecha de lo que sea. Él tiene demonios siguiéndonos, él tiene demonios echándonos el ojo, él tiene demonios que están pendientes. Mire, a él no le importa gastarse años persiguiendo a un cristiano para hacerlo caer, para destruirlo. ¿Por qué? Porque él tiene toda la paciencia del mundo. Él lo que le interesa es destruirnos, él lo que le interesa es robarnos, él lo que le interesa es matarnos. Pero hay algo que nosotros tenemos que ver, y es que Jesucristo de Nazaret, el Rey de Gloria, el Santo, ya lo venció, ya lo destruyó. Entonces, cuando usted recurre a Jesús, se cumple la palabra cuando dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y todo aquel que en él creyere será bendecido, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mi hermano, si usted tiene en cuenta al Señor Jesucristo, donde quiera que usted vaya, el Señor Jesucristo lo va a salvar, el Señor Jesucristo lo va a librar, el Señor Jesucristo lo va a proteger. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Si usted es una persona que tiene temor, si usted es una persona que le tiene respeto a Dios, si usted es una persona que ama a Dios, donde quiera que usted esté, mi hermano, mi hermana, usted, querida columna de provisión, usted va a ser protegido por el Señor Jesucristo, usted va a ser guardado por el Señor Jesucristo. Pero ¿cuántas veces un cristiano para conseguir un trabajo, un cristiano para conseguir un beneficio, un cristiano para poder lograr algo, dicen mentiras, no dicen la verdad? Cristianos que para lograr un lugar dicen engaños, dicen mentiras, no van con la verdad. Hermano, nosotros tenemos que aprender a ser lo que somos, aprender a manejar nuestro nivel, donde estamos. ¿Cómo pretendemos llegar a lugares altos cuando no hemos escalado, cuando no hemos subido los escalones que nos tocan, que nos pertenecen? Hoy el Señor Jesucristo nos desenmascara las obras del enemigo. Hoy el Señor Jesucristo nos desenmascara la obra del enemigo, pero también el Señor nos desenmascara nuestro corazón, porque tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que corregir nuestro corazón. ¿Cómo queremos que una nación llegue a los pies de Cristo cuando no le damos testimonio? Y el que se está aprovechando es otro. Mire, cuánta gente, hermano, mi hermana, por nuestro testimonio no quiere llegar a Jesús. Cuánta gente por nuestra forma de ser, por nuestro comportamiento, no quiere estar en Jesucristo. ¿Cuántos se han evadido de la iglesia? Pero hoy yo le digo,
que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hermano,